Eh, Muy bien. Eh, la, la clase pasada, como empezamos a ver el tema, ¿no? El tema de este libro, eh, en casi todo el capítulo uno, bueno, todo el capítulo uno, se habla solamente de dos tribus. La tribu de Judá, acompañado por su hermano Simeón, y después la tribu de José. Eh, a esas tribus solamente se mencionan que ellos toman ciudades, que toman ciudades. Pero, pero hay 7 tribus del centro y del norte que se mencionan también por fallar en sacar a los cananeos de la tierra. Hoy lo vamos a ver esto un poquito más claro. Benjamín, Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan se mencionan como que ellos entraron pero no pudieron arrojar a los cananeos de la tierra. Y como que hay una progresión, la mejor progresión es una progresión que sube. Las progresiones que descienden no son buenas. Y acá nosotros vemos como una bajada, como una progresión descendiente. Del versículo 20-21 hasta el final del capítulo 1, vemos una bajada así. La casa de José conquistó una ciudad que se llamaba Luz, después le cambió el nombre y le puso Betel, pero dejó libre a un cananeo y que se fue a reconstruir su cultura en otro lugar. Y Dios no le dijo que hagan acuerdos con la gente de la tierra, pero ellos hicieron un acuerdo. Los cananeos, fíjese esto, los cananeos siguieron viviendo entre 3 tribus, 3. Ellos vivían con ellos. Después, eso del versículo 27 al 30. En el versículo 31 al 33, hubieron 2 tribus que ellos vivieron entre los cananeos. Mire, hay una diferencia entre que los cananeos vivían entre ellos y hay una diferencia que ellos vivían entre los cananeos. Y después al final dice que los amorreos, que eran gente de la tierra, no le permitieron a los danitas, a los de la tribu de Dan, vivir entre ellos. Entonces, como vemos, eh, primeramente José entró y tomó la ciudad, pero dejó que uno de ellos se escape para ir a abrir su kiosco en otro lado. Después los cananeos dice que siguieron viviendo entre 3 tribus. Después dice que hubieron 2 tribus que vivieron entre los cananeos. Y después se habla de estos amorreos que no permitieron que los de Dan vivan con ellos. Y al final, el versículo 34 dice, y los amorreos acosaron. Y esa palabra acosar significa apretaron. Los presionaron, los oprimieron a los hijos de Dan hasta el monte y no lo dejaron descender a los llanos. Y el amorreo dice, el versículo 35 del capítulo 1, el amorreo persistió, se determinó en habitar en el monte de Erez, en Ajalón, en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas lo hizo tributario. ¿Se fijaron? En cambio de sacarlos, peleaban y después ¿qué? Le cobraban alquiler, le rentaban, le alquilaban la tierra. Porque yo sé lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, esta tierra es demasiado grande, no vamos a poder cuidarla, trabajarla, limpiarla, sembrarla, cosecharla. ¿Por qué no le pagamos a esta gente para que nos trabaje en la tierra? ¡Qué error! Así termina el capítulo 1. Y en el capítulo 2 hay una asamblea, una reunión. En el capítulo 1, estamos hablando del capítulo 2, pero en el capítulo 1 también hubo una asamblea.
Y en el capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces, el libro de los jueces empieza con una asamblea. Todo el pueblo se reúne para pedir instrucciones, a ver quién sube primero. Todos se reunieron, Dios le habló a través del Urim y el Tumim, por los sacerdotes, el sacerdote que cargaba el Urim y el Tumim, y Dios le dijo, Judá sobre primero, yo le he entregado la tierra a Judá. Bueno, ese fue en el capítulo 1. En el capítulo 2 hay otra asamblea, un poquito distinta, porque mire cómo comienza el capítulo 2. Y el ángel de Jehová, no un ángel, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, el intermediario de Jehová, ¿no? Le voy a usar la palabra del Nuevo Testamento, ¿está bien? Una palabra que nosotros entendemos mejor, del Nuevo. El mediador de Jehová. Es decir, cuando Dios quería hablar con el hombre, necesitaba un mediador, un intermediario, un mensajero. Y el intermediario y el mensajero siempre fue uno. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento, Jesús era el que intermediaba con el hombre. Siempre fue. Y el ángel de Jehová era una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Y entonces el ángel de Jehová, en el capítulo 2, dice que subió, tenemos que prestarle atención a estas cositas. Dice que subió de Gilgal a Boquim y dijo, ahora, usted se va a dar cuenta quién es el que está hablando ahora. Porque el ángel de Jehová le habla. Y miren lo que dice el ángel de Jehová. Yo os saqué de Egipto. Bueno, a ver, yo no sé si esto es claro, pero si el ángel de Jehová dijo, yo lo saqué, una pregunta muy fácil, ¿y quién lo sacó? El mediador, Dios, el mediador, Jesús. Yo los saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es el que los sacó de Egipto? Y segundo, ¿quién le hizo ese juramento? ¿Quién le dijo, nunca voy a invalidar este pacto? Ahora ustedes entienden, nosotros tenemos que empezar a entender quién es Jesús. Los discípulos una vez escucharon a Jesús decir algo que yo no sé si los discípulos la agarraron esta. Porque una vez Jesús le dijo, antes de Abraham, me dijo, yo soy. ¿Y por qué? Porque todo esto era obra de Cristo. Todo esto era obra del Verbo. Todo esto era obra del Creador. Todo esto era obra del Mediador. Todo esto era obra de Jesús. Entonces Jesús le dice, yo lo saqué. Pero lo saqué porque yo le hice un pacto a sus padres, ¿no? Le hice un pacto y ese pacto nunca lo voy a invalidar. Jamás mi pacto será invalidado con ustedes. Entonces, el ángel de Jehová, Jesús manifestado, ¿qué hace? Los reúne en esta asamblea en
y sube de Gilgal, ahora le voy a decir, de Gilgal a Boquim, y le dice, yo le hice un pacto, yo le juré un pacto, y yo lo saqué, cumplí mi pacto. Y en el versículo 2 dice, con tal que vosotros, mire esto, dice, yo no les voy a fallar. Se lo voy a leer otra vez. Le dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, y más vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Y por qué me han hecho esto? A ver, diga, yo le leí una palabrita acá, dice, yo le hice un pacto. ¿Sí? Dice, el Señor dice, yo hice un pacto con ustedes, y ustedes no escucharon mi voz, y ustedes hicieron un pacto con la gente de la tierra. Yo no sé si ustedes saben qué significa hacer un pacto. Pero literalmente hacer un pacto significa, no, mire, significa cortar un pacto. Cortar un pacto. Siempre que se hace un pacto en la Biblia, algo tiene que ser cortado. Cuando el Señor hizo el pacto con Abraham, que le iba a dar una descendencia, ¿sabe lo que hizo? Le dijo que tome animales y que los corte por la mitad y que los ponga en la tierra. Porque cada vez que hay un pacto, algo siempre tiene que ser cortado. Cortado. Los pactos se cortan. Por eso en la antigüedad, cuando había gente que querían hacer un pacto serio, como un pacto de sangre, ¿sabe lo que hacían? Se cortaban acá la mano y hacían que se salga un poquito de sangre y después se juntaban mano con mano para que la sangre se una. Ahí ya le da una idea el concepto de la muerte de Jesús, del derramamiento de la sangre, de la cruz, porque si no hay derramamiento de sangre no hay pacto. Entonces, mire qué serio lo que le dice el Señor a Israel. Le dice, yo corté un pacto con ustedes y ustedes cortaron un pacto conmigo. Y ahora ustedes llegan a la tierra y ahora ustedes cortan un pacto con la gente de la tierra, con sus dioses. ¿Por qué han hecho esto? Claro, ellos tenían una excusa. ¿Sabe cuál era la excusa de ellos? No, nosotros no hemos conquistado la tierra porque por los carros cerrados. Ellos tienen carros cerrados. Los cananeos tienen carros cerrados y nosotros, ¿cómo le vamos a hacer frente? Eso es como que si uno tiene un arco y una flecha y se te viene un tanque de guerra encima. ¿Cómo le vamos a hacer frente a un tanque de guerra? Bueno, ellos también. Ellos veían estos carros cerrados que iban a caballo y los caballos se le tiraban encima y los carros cerrados tenían protección y ellos peleaban a pie. Entonces la gran excusa de ellos era, bueno, no pudimos sacarlos de la tierra porque ellos tenían carros errados. Pero esta explicación, al que conoce el poder de Dios, un carro errado. Ellos conocían el poder de Dios. ¿Qué clase de excusa era esa? Que ellos tenían carros cerrados. ¿Por qué? Dios en el pacto había mandado a Israel a expulsar o a destruir a los cananeos. Y esto no es porque, y ahora usted va a decir, oh, qué cruel que es Dios, qué cruel. Y todos los críticos de la Biblia hablan de que Dios es un Dios sanguinario en el Antiguo Testamento, tanta muerte. ¿Y por qué? Porque Israel, al hacer pactos con los cananeos, estaba siendo infiel al pacto con Dios. O hago un pacto con Dios o hago un pacto con los cananeos. Con los dos no. Y ellos elegían,
el que alquila una casa, el que alquila una casa sabe que es, el que, no que compra, pero el que alquila una casa sabe que hay un contrato. Y en el contrato dice, te alquilo la casa por tanto dinero, pero tenés que cuidar la casa, tenés que hacer esto, sacar la basura, pintar la pared, cuidarme la propiedad. Bueno, ellos, ¿qué hicieron? Ellos hacían pactos con la gente de la tierra porque le alquilaban la tierra. ¿A ustedes les parece que no había contratos en aquel tiempo? Claro que había contratos. Ellos firmaban pactos con los cananeos, te dejo trabajar la tierra, te dejo hacer esto y lo otro con tal que me des tanta parte. Y Dios dice, ¿desde cuándo yo le di permiso a hacer eso? Yo le dije a ustedes que lo saquen. Y por eso ahora el ángel de Jehová, miren, sube de Gilgal. Y ahora le voy a decir qué es Gilgal. Y vamos a aprender algo ahora de los caminos de Dios en nuestra vida. Dice que subió desde Gilgal a Boquim. Claro, Gilgal significa rueda, una rueda. ¿Cómo son las ruedas? Cuadradas, redondas y giran. Entonces la palabra Gilgal es la palabra una rueda que gira. Y Boquim significa lloro o lamento. Entonces fíjese, le voy a contar lo de Gilgal, porque de ahí viene el ángel de Jehová. El ángel de Jehová viene desde Gilgal a Boquim. ¿Y por qué el ángel de Jehová estaba en Gilgal? ¿Está listo? Bueno, ¿cuántos de ustedes saben que Israel llegó al otro lado del río Jordán? Y miraban a la tierra de este lado. Y para entrar a la tierra tuvieron que ¿qué? Que cruzar el río Jordán. ¿Cómo lo cruzaron? El río Jordán se abrió y lo cruzaron en seco, caminaron. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben que todo el pueblo de Israel cruzó el Jordán? Hasta el último. Y dicho sea de paso, ellos no tenían simplemente, en el campamento de Israel había burros, camellos, cabras, corderitos, animales, ¿no? Bueno, entonces cruzaron todo el mundo cruzó el río Jordán. ¿Y sabe dónde acamparon? Cuando cruzaron, en Gilgal. Gilgal fue el primer campamento de Israel en la tierra prometida. Se lo voy a repetir. Gilgal fue el primer campamento de Israel en la tierra prometida. Y entonces, en Gilgal, Dios le habla a Josué. Y le dice a Josué, Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. En Gilgal. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, dice el libro de Josué capítulo 5. Esta es la causa. Dice, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto, por cabezones, por incrédulos. Pues todos los del pueblo que habían salido de Egipto estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Y entonces, claro, entran a la tierra prometida, los que estaban circuncidados se murieron, los que habían salido de Egipto. Pero toda la nueva generación que entra a la tierra prometida, no estaba circuncidada. Y entonces Dios le dijo, cuchillo filoso, a circuncidar a todo el mundo. Y dice que cuando acabaron de decir, y dicho sea de paso, otra vez se lo repito, circuncidaron a todos los varones, ¿dónde? En Gilgal. En Gilgal. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Quiero decirle algo, yo estuve ahí. De Gilgal, ¿sabe lo que se ve a la distancia? Jericó.
Jericó se ve a la distancia. Jericó fue la primera conquista que ellos tuvieron. Entonces, de Gilgal es como que Dios le dice, el Señor le dice, miren, ustedes no pueden meterle mano a Jericó. Ustedes no van a conquistar nada a lo menos que se circunciden. A lo menos que renueven el pacto conmigo. Y dice, y no se mueven de acá hasta que sanen. Ese otro mensaje, otra enseñanza. Que no, mejor que ni pensemos entrar en una conquista en contra del diablo, a lo menos que estemos sanos. Si tenemos si tenemos amargura, si tenemos celos y envidias, si el espíritu de miedo nos controla y miedo y temor, si el espíritu de rechazo, tenemos un espíritu de rechazo, todos esas cosas que hieren nuestro corazón, mejor no le hagamos frente a una conquista, porque el diablo sabe por dónde tocar y te tumba rápido. Te saca toda la película y te empieza a decir, pero te olvidaste lo que te hicieron. Y ahí sale toda la amargura, y ahí sale toda la falta de perdón, y ahí te detiene. Entonces Dios, ¿qué hace? Le dice a Israel que se queden en Gilgal, que se circunciden hasta que se sanen. Hasta que se sanen. Y Jehová entonces le dice a Josué, y Jehová le dijo a José, ¿dónde? En Gilgal. El Señor le habla en Gilgal y le dice, hoy. ¿Qué significa hoy? En el día de la circuncisión. Hoy he quitado. Y le voy a decir por qué se llama Gilgal. Porque la palabra he quitado no es quitado. La palabra es hoy he rodado. ¿Qué significa rodado? Que cuando alguien hace rodar algo, le da vuelta, ¿no? Entonces dice, hoy he rodado de vosotros el oprobio, la vergüenza de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, rueda, que rueda, hasta hoy. Entonces Gilgal es el lugar, le voy a decir más, Gilgal es el lugar de la sangre. Circuncisión es sangrienta. Especialmente a los varones de edad. Que mínimo, por lo menos, tenían 35, 40 años porque nacieron todos en el desierto. Y el ángel de Jehová le dice, hoy, si ustedes y circuncídense, porque hoy les voy a sacar la vergüenza de Egipto a ustedes. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Ahí está. Es que el llano de Jericó era como afuera de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes y levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Todo esto pasó en Gilgal. Gilgal es el lugar de circuncisión. Es un lugar sangriento. Es un lugar de dolor. Tuvieron que recuperarse, pero allí fueron sanos. Ahí el Señor les sacó la vergüenza, el oprobio de Egipto. Ahí se fue el espíritu de esclavo y Dios les reveló que eran hijos. Y el ángel de Jehová, espérese, sube de Gilgal a Boquim. ¿Sabe lo que significa eso? Que el ángel de Jehová estaba en Gilgal, en el lugar de pacto, en el lugar de sacrificio, en el lugar del derramamiento de sangre, el lugar de un cuchillo filoso, en el lugar de la fe. El ángel de Jehová estaba ahí en Gilgal.
Es curioso que a Cristo siempre lo vamos a encontrar en ese mismo lugar, en la cruz, en el lugar de sacrificio, pero no en la cruz, en nuestra cruz. Y están, y espérese, diga Gilgal, todo esto pasó en Gilgal. Y mire lo que dice el versículo 13, y entonces Josué, estando cerca de Jericó, claro, en Gilgal, estaba ahí al lado, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada. ¿Sabe quién se le presentó ahí en Gilgal? El príncipe de los ejércitos de Jehová. Se le presentó Jesús, pero en otra manera. Se le presentó como un general. Se le presentó como un príncipe de los ejércitos. Es que Jesús siempre anda por ese lugar. Jesús siempre anda en un lugar de sacrificio. Jesús siempre anda en un lugar de muerte, donde nosotros le entregamos todo y le entregamos la vergüenza y le entregamos el pasado, porque ellos ahí le tuvieron que entregar el pasado de la esclavitud de Egipto. Y ahora Jesús, el Señor, sube, porque estaba en Gilgal. Y entonces ahora Él sube de Gilgal a Boquim y le dice, oiga, en una asamblea, le dicen, oigan, yo le juré a los padres que no invalidaría mi pacto, pero ustedes hicieron pacto con los moradores de la tierra. Y yo les juré que iba a cumplir con mi pacto, con tal que vosotros no corten pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares, escúcheme bien ahora, cuyos altares, ¿y qué es un altar? Un altar es un lugar de sacrificio. Los cananeos hacían altares por todos lados y ofrecían sacrificios. Y Dios le dice, cuando ustedes entran me tumban todos esos altares, porque esos altares son altares a dioses falsos, a demonios. ¿Dónde está Betsy por ahí? ¿La veo Betsy? Bueno, me acuerdo que una vez, estando en Puebla, México, en Puebla, los hermanos de... Ahí hay una iglesia muy grande, poderosísima, miles de personas. Son tan lindos, esta iglesia es tan poderosa que tienen su propia cancha de fútbol. Tienen 10 restaurantes. Te dicen, ¿qué querés comer? 10. Tienen su propia escuela, su escuela bíblica, tienen su propia escuela de misiones, tienen su propio hotel. Impresionante, ¿no? Esta iglesia se llama Amistad de Puebla. Y yo me acuerdo que los hermanos, el jefe de los intercesores, me dice, te quiero llevar a un lugar. Y entonces me llevó a ver la pirámide más grande del mundo. Porque las pirámides de Egipto no son las más grandes. La pirámide más grande del mundo está ahí en Puebla. La hicieron los indios. Y claro, es decir, ya se ha caído todo, pero queda toda la base, ¿no? La base. Y en ese lugar se sacrificaban gente. Ellos los mataban, les cortaban el pecho, le arrancaban el corazón y se comían el corazón. Cuando los españoles entraron, cuando Pizarro, cuando Hernán Cortés, Pizarro fue el Perú, Hernán Cortés entra a México con 103 españoles, 103 nada más. Los aztecas tenían un ejército de 500.000 de soldados. Y con 103 soldados tomaron el imperio azteca. Bueno, porque los aztecas tenían una profecía que un día iba a venir el dios de ellos, el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se iba a encarnizar en un hombre blanco lleno de luz, y que ese era el dios de ellos. Y cuando vieron ellos nunca habían visto un hombre blanco, a un europeo, y cuando lo vieron dice, esa es la encarnación de Quetzalcóatl, y no lo pelearon.
el Cortés le pasó por encima, mataron a gente, pero una de las cosas que Fray Bartolomé de las Casas, que era un cura que fue con Hernán Cortés, dice que él contaba las calaveras que había en el camino, de todos los sacrificios que habían hecho los indios, ¿no? Y dice que contó 165.000 y después no pudo contar más. Eso era un derramamiento de sangre. Si ustedes quieren ver una película interesante de los mayas, una película que se llama Apocalipto. No está ni en español, en inglés, Apocalipto. Es cruel, es sanguinaria. Apocalipto, sí. Y entonces esa gente era... Entonces yo fui ahí, ¿no? Y digo, oh, aquí debe estar el principado mayor el principado mayor. Aquí está el diablo, ¿no? Y cuando llegamos ahí, había una paz y una tranquilidad. Y yo dije, yo estoy mal. A mí no me está funcionando bien el espíritu porque yo no discierno nada acá. Y le pregunté a los hermanos, al hermano de los intercesores, le digo, aquí yo no siento nada raro. Aquí hay una paz y una tranquilidad, pasto verde, flores. Y me dice, no, los principados de acá no están acá. ¿Y dónde están? Están en la Basílica de Puebla. Y le digo, ¿pero cómo que están en la Basílica? Sí, porque ellos buscan adoración. Buscan un altar de adoración. Y la gente va ahí a la Basílica a adorarlos, a rendirle culto, ¿no? Y ellos, la gente se piensa que le están rindiendo culto a la Virgen y a esto y al otro, pero dice, no, le están rendiendo culto al fulano que estaba acá siempre. No. Los altares, ¿por qué ustedes se piensan que Dios dijo, los altares hay que derribarlos? Dicho sea de paso, ahí en donde está la pirámide, había una iglesia católica que se llamaba la iglesia de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios. Y ahí la gente le ponía flores, le hacía cositas para que los sane, ¿no? Bueno, en el último, el más fuerte terremoto que hubo, la iglesia se partió por el medio y nadie puede entrar ahora. Hace años que está clausurada. Y ahí se terminó la Virgen de los Remedios. Si yo no la derribo, la derriba Dios. No se puede negociar con estas cosas. Y entonces dice, ¿ustedes por qué me han hecho esto? Claro, Dios hizo un pacto con ellos. Está en Éxodo 34. Y entonces en Éxodo 34, Dios le dice a Moisés, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares. Mire lo que le dice. Derribaréis los altares, los lugares de sacrificio. Y después dice, y quebraréis sus estatuas. Y las estatuas de aquel tiempo eran memoriales de piedra. Algo pasaba en un lugar, ellos tomaban una piedra, una roca y la ponían ahí para siempre acordarse de lo que pasó ahí. Y después dice, y cortaréis sus imágenes. Y las imágenes, esas eran, traducido del hebreo, eran jardines con árboles consagrados y eran puestos alrededor del altar. Había un altar donde se sacrificaba y ellos después plantaban árboles alrededor, así en círculo, y los consagraban. Eran como los árboles estaban ahí para proteger o para, no sé. Entonces Dios le dice, ustedes van a derribar los altares, cortar las imágenes, todas esas piedras, y después y cortar los árboles, eso. El altar era celebración a Baal, y los árboles esos que le ponían eran Acera. Acera o Astarte era la diosa femenina. Y Dios le dijo, no, eso lo tienen que cortar, tienen que destruirlo, tienen que tumbar todo eso. Y entonces el ángel le dice, bueno,
Ustedes no lo hicieron. Hicieron pacto con esta gente. Por tanto, y ahora viene el tema de jueces, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. ¿Y sabe lo que significa esta palabra tropezadero? Trampa. No, literalmente significa cebo, un cebo. ¿Qué es un cebo? ¿Qué es? Como que uno va a pescar y ¿qué le pone a una carnada, un cebo? Bueno, Dios le dice, los dioses de ellos van a ser una carnada para ustedes, un cebo. Claro, Dios le hizo este pacto. Primeramente a Abraham le juró el pacto, pero después le hizo un pacto a Moisés. Ahora, ¿queremos aprender algo acá? Vamos a aprender algo. Dios no le está negando el pacto. No está invalidando el pacto. El cebo es el quesito para atrapar ratones. Exactamente. Gracias, Emilio. Esa es la palabra. Ok. Miren, Dios no le está negando el pacto. Dios no le dice, no lo voy a cumplir. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios? Le está diciendo esto. Le está diciendo a la generación que no cumpla esto, no van a recibir las bendiciones del pacto. Es decir, Él no está negando el pacto. Dios no le está diciendo, está bien, olvídese, ya, se rompió todo, ustedes no son mi pueblo, ustedes nada, no. Lo que le está diciendo, ustedes violaron el pacto, no van a recibir las bendiciones. Dios cumplió con la parte de Él. Israel no cumplió con la de ellos. Y este es el castigo. Esta es la disciplina. No los voy a sacar delante de ustedes, sino que serán azotes a vuestros costados y sus dioses serán una trampa. El problema no eran los carros errados, el problema era la desobediencia. Ellos le decían, no, que ellos tienen armas. No. El problema era la desobediencia. Claro, cuando el ángel de Jehová dijo estas palabras, todo Israel alzó su voz y lloró. Por eso se llama Boquim, los que lloran. Ahora, una pregunta. ¿Se arrepintieron verdaderamente o lloraron? Quiero dejarles a ustedes con las últimas palabras. Porque la apostasía, dejar la sana doctrina, dejar la fe, la apostasía es muy paulatina, muy gradual. Las apostasías no entran de golpe. Con Israel así entraron. Ellos no hicieron esto un poquito, dejaron a vivir a esto así, y de repente ellos empezaron a vivir con ellos, ellos empezaron a vivir con los de Israel, y de repente los de Israel empezaron a vivir con ellos. Es decir, y después, ¿qué hicieron? Paulatinamente empezaron a decir, no, ese Dios que ellos sirven, ese es un muñeco, esa canción que ellos hacen, ese sacrificio, ese ritual que ellos hacen, no es nada. Ajá. Todo el capítulo 2 habla del resultado que produjo porque ellos no desalojaron por completo a los cananeos de las tierras que Israel tenía que ocupar. Primero, esto está en las notas de esta noche. Primero, fue acostumbrarse a vivir con ellos. Hubo casos en que hasta los hicieron tributarios, les cobraron alquiler, pero siempre estaban conviviendo con ellos. No le resultó bien. No tuvieron buen resultado. Porque el vivir juntos estaba prohibido. ¿Por qué? Porque los cananeos tenían unas costumbres horribles y los iban a influenciar. Primero.
Segundo, después fue aceptar la religión. La adoración a los Baales era abominable a Dios. Y también tenía que ser con los israelitas. Pero ellos no vieron nada malo en esto. Porque solamente era algo que ellos hacían. Sí, mira, lo de Baal, eso no, nada. Dicho sea de paso, Baal significa esposo, señor esposo. Y la adoración a Baal era adoración, ¿sabe por qué? Porque Baal era el dios de la prosperidad. Era el dios que bendecía que no hay nada de nuevo, hermano. No hay nada nuevo. Era el dios de la prosperidad, era el dios de la lluvia, era el dios que mandaba multiplicación. Entonces, el que le ofrecía ofrendas a Baal recibía prosperidad. Perdónenme, pero algunos de ustedes están sonriendo, pero es así. Hoy la gente, hay pastores que te dicen, líderes que te dicen, ministros que te dicen, si usted trae una ofrenda, Dios lo va a bendecir. Eso es directamente opuesto. Dios a mí me bendice por su gracia, no porque le doy una ofrenda. Yo doy ofrenda no para recibir, porque yo voy a recibir por la pura gracia de Dios, por el favor de Dios. Lo que pasa es que yo no puedo comprar a Dios. Esto no es una adoración a Baal. Y perdónenme, pero es así, se la estoy diciendo clara. Esto de que usted da y después Dios te da, no. Esto sale de acá. Y nos estamos acostumbrando, se nos metió toda esa mentalidad de que yo puedo apretar un botón y comprar y dar una ofrenda. Y gloria a Dios por los que dan ofrenda. Pero nosotros no damos ofrenda para recibir, nosotros damos ofrendas por agradecimiento. Simplemente porque tenemos un corazón agradecido. Y si uno no está agradecido con Dios, no dé. Si Dios no te salvó por gracia, y Dios no te cambió, y Dios no te liberó, y Dios no te dio vida eterna, y no le des nada. Pero si uno entiende lo que Dios hizo por nosotros, le tendríamos que dar todo. Ahora, que me saquen una ofrenda a mí y que me diga que venga al altar para que Dios me bendiga, eso es puro Baal. Perdonen. Ay, a mí me salió me salió mi abuela. Predicando Totó, me salió la Sorella Onofria. Esa era mi abuela era brava, mandaba a todo el mundo, bueno. Ay, Señor. Número 3. El resultado natural de todas estas cosas es que ellos se volvieron exactamente como los cananeos. A nosotros los cristianos nos pasa igual. Damos el primer paso, nos familiarizamos con las costumbres del mundo, hasta verlas naturales. Y muchas veces las defendemos por temor de que nos digan que somos fanáticos. Ah, ustedes son fanáticos, religiosos, fanáticos. Y bueno. Y el segundo paso es consecuencia. Porque ya estamos listos para negar la fe, para negar las doctrinas, para adoptar costumbres que no son, Dios no está de acuerdo con esas costumbres. Y así como se ordenó a los israelitas que echaran fuera completamente de sus territorios los cananeos, nosotros también tenemos que echar fuera de nuestros hogares todo lo que representa costumbres y culto a dioses paganos. Todo lo que se identifique con el mundo. Santiago 4 dice, Santiago es un libro fuerte, ¿no? Santiago 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Un adúltero es una persona que está casada o casado y está relacionándose con alguien fuera de su relación legal. Un adúltero espiritual también es lo mismo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es así como el diablo nos derrota.
eh, nos derrota. Y un poquito más abajo, en el capítulo 2, versículo 15, ¿sabe lo que dice? Un versículo triste, el versículo 15. Me adelanto un poquito. Dice así: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Sabe qué? Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Esta es una palabra que Dios nos da para que le prestemos atención. No se vuelvan locos. No desarmen, no rompan las paredes y no rompan el techo. Pero es verdad, hay cosas que nosotros tenemos. No, Emilio, el mate no lo toques. El mate de Dios. Una vez un hermano me dijo: no, el mate no es de Dios, porque uno de los mandamientos dice: no matearás. No matearás. No, mentira. Es saludable. Pero hay cosas que nosotros... Mire, a lo mejor esto a ninguno de ustedes le afecta, ¿no? Pero yo he visto, por ejemplo, a personas que tienen fotos y cuadros y fotos de sus seres queridos que han muerto y le hablan a la foto y le hablan. Ah, el diablito dice: le estás hablando a una foto. Y después pasan cosas raras. Después se te aparecen cosas en la casa y ruidos. Y no es la persona que se fue. Es que el diablo sabe cómo manipularnos. Una vez tenía mi hermano, me acuerdo que trajo unas cosas del África. Unos elefantes, unas cosas del África. Y cuando vino, me acuerdo que él me dijo: una noche me sentía mal. Y Dios le mostró que tenía que tirar todas esas cosas del África a la basura, porque eran cosas dedicadas a los espíritus. Sí. Como uno viaja, ¿no? Uno aprende todas estas cosas, ¿no? Y una vez, estando en República Dominicana, había un grupito de haitianos que estaban vendiendo cositas. Y yo no le, a lo menos que sean creyentes, no le compro nada a un haitiano así, porque son todas cosas dedicadas al vudú. Claro. Pero hay gente que hace pactos, hay gente que hace un montón de cosas. Que el Espíritu Santo los guíe para limpiar las casas. ¿No? Que nos guíe. De sacar todo lo que en nuestra casa no le agrada a Dios. Y de no hacer nada. Yo estoy esta mañana, esta tarde, ¿no? Mi corazón me estaba apretando porque me parece que voy a tener que sacar algunas cositas que me molestan, ¿no? Acá, en la oficina sí, lo voy a sacar. ¿Por qué? Mejor la saco, total, no me cuesta nada. No me cuesta nada. Bueno, mañana es miércoles, mañana seguimos. Estamos aprendiendo porque los mismos caminos que Dios le reveló a Israel son los caminos que Él nos revela hoy a nosotros. No hay ninguna diferencia. Es el mismo Dios, somos su pueblo y Él quiere que nosotros recibamos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Nunca va a negar la salvación, pero muchas veces me voy a perder una bendición porque estoy haciendo alianzas con algo, ¿no? Algunas amistades, algunas influencias, cosas. Ustedes
Pidan al Espíritu Santo que les muestre y el Espíritu Santo les va a mostrar. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Gracias por la luz que nos das. Muéstranos aún más. Muéstranos aún más. En el nombre de Jesús. Muéstranos dónde están las cosas que desagradan a Dios. Las que desagradan a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que no pasamos del versículo 5. No pasamos del versículo 5. Pero mañana seguimos. ¿Sabe lo que viene después del 5? El versículo 6. Así que vamos a seguir. Esto sigue. Ahora, ustedes se fijaron, la mayoría de nosotros los creyentes leemos un libro como el libro de Jueces y es aburrido. Ah, no, que esto es una historia que pasó esto. Bueno, no, si uno se fija bien de cerquita. Y después, no, Dios nos revela cosas. Bueno,